Estamos en Ampliación de Noticias. Vamos a conversar ahora con la abogada de la señora Keiko Fujimori, la doctora Juliana Loza, a propósito de la decisión que debe adoptar el Tribunal Constitucional sobre el archivo o no del caso Cócteles. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Encantada, Mávila. A ver, el fiscal José Domingo Pérez, también el señor Vela, se han pronunciado en el sentido de que un archivamiento de este caso supondría también acabar, digamos, o perjudicar otros casos como el caso del señor Ollanta Humala, que ha merecido ya una condena por delitos similares en primera instancia, ¿no? Y que esto no correspondería a pesar de que ustedes han expresado que ha transcurrido suficiente tiempo y han expuesto los argumentos el día de ayer. ¿Cómo responde a lo que ha señalado José Domingo Pérez y Rafael Vela con relación a la implicancia que tiene el archivamiento del caso? No la resolución pronta de este, sino el archivamiento por parte del TC. Sí, yo he escuchado tantos medios de comunicación y desde luego ayer fue en gran parte el argumento central, diría yo, del Ministerio Público en el momento de responder nuestra demanda, y eso lo único que evidencia, Mávila, es la carencia de argumentos para poder dar respuesta a lo que nosotros venimos reclamando al Tribunal Constitucional. Si es que los efectos de esta sentencia pudieran abarcar, en caso de ser favorable, obviamente, que es lo que nosotros esperamos, a otro caso, pues mira, tiene que ser un análisis que se tenga que hacer caso por caso. Cada caso tiene sus propias particularidades, pero hay que decirlo de forma clara, desde luego, si es que la razón es la misma, esto es, si es que estos hechos no eran delito al momento de la supuesta realización, según la Fiscalía, pues el mismo criterio debe ser aparable para todo ciudadano. Ojo que este es un derecho constitucional, está consagrado en el artículo 224D de la Constitución, que dice, ningún ciudadano puede ser procesado por hechos que a su tiempo de comisión no eran delito. Claro, esto fue delito a partir de noviembre del 2016. Claro, los hechos que son motivo de investigación son las campañas del 11 y el 16, que termina en abril, exacto, claro, con la fecha de elecciones. Pero hay que precisar algo, ¿no? Porque el fiscal dice, no, pero el lavado de activos está desde mucho antes. Es cierto, el delito de lavado de activos estaba de antes. Sin embargo, la tesis que postula la Fiscalía, que es el lavado en modalidad de receptación patrimonial, recién está vigente a partir de noviembre de 2016. ¿Y antes cómo era el lavado de activos? Si es que no recibía a alguien. Antes tenía dos componentes que en este caso tenían que ver con la finalidad precisamente de la gente, que tenga que ver con la ocultación o que tengan que ver con la prohibición del decomiso y la incautación. Ese criterio fue modificado en noviembre del 2016 cuando se modificó el artículo 2 de la Ley de Lavado de Activos. Y esa es ustedes han escuchado, ¿qué es lo que le atribuye supuestamente el señor Pérez a la señora Fujimori? Y él ayer empezó su discurso así y lo dice en su acusación, haber recibido aportes de empresas internacionales y todo lo demás. Ese hecho es modalidad, en la imputación de la Fiscalía, es lavado de activos en receptación patrimonial vigente desde noviembre del 16. ¿Qué es para la defensa de Keiko Fujimori? No, para nosotros no es delito, obviamente. Nosotros siempre le hemos dicho. Millones de dólares nosotros atribuyeron a personas que han declarado que no han hecho la donación. ¿Qué cosa es eso? Nosotros lo que hemos dicho desde un inicio es delito, eso no era ni a noviembre del 16 y ni siquiera financiamiento ilegal de partidos políticos hasta el 19. Y nuestra tesis, y lo hemos conversado mucho tiempo atrás, es en todo caso una irregularidad a un acto administrativo sancionable electoralmente. ¿En todo caso o hay un reconocimiento de que se cometió alguna falta? A ver, si usted no quiere utilizar la palabra delito, porque se utilizan, en el caso Cócteles, por ejemplo, una serie de personas que luego dicen que ellos nunca aportaron a la campaña, pero cuyas identidades se utilizan justamente para ocultar, ¿no? El objetivo es el ocultamiento de aquel que entrega el dinero para la campaña. Es que ese ocultamiento va motivado por algo. ¿Cuál era el motivo del ocultamiento? Es que ahí hay diríamos, una confusión muy particular, y de hecho también ayer la Fiscalía nuevamente lo argumentó en querer ver que lo que se trataba de ocultar el origen, pero eso no es ni siquiera la tesis de la Fiscalía, porque lo de la tesis de la Fiscalía dice que los aportantes, que lo llaman los falsos aportantes, o utiliza el término del pitufeo, era declarar ante la OMPE que ellos habían declarado. Están, digamos, bajo la propia tesis de la Fiscalía, que no es delito, insisto, sería ocultar
la persona que habría hecho el aporte, más no el origen, y lo que se castiga es precisamente eso. Entonces yo creo que tratar de confundir o utilizar un término para suplir una deficiencia normativa les hace mucho daño, no solamente en el caso de Keik, no solo, a la imputación de la Fiscalía, a eso me refiero, o sea, a la imputación de la Fiscalía. Este caso Mávila empieza en octubre del 2015. Y luego se acumulan 3 casos. Este caso se ha demorado, entre otras muchas cosas, no es por acciones de la defensa. La Fiscalía, pero tenemos que reclamar. O sea, imagínense que dejemos de que el fiscal camine libremente lesionando los derechos de los ciudadanos. Obviamente que eso no lo podemos tolerar, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que se viene demorando tanto este juicio? Bueno, la etapa intermedia, nada más, que fue la última que se anuló, don Fernando, fue motivada precisamente porque el fiscal planteó mal su acusación y se la devolvieron 19 veces. O sea, si hubiera hecho bien su trabajo, obviamente no se la hubieran devuelto tanto. Y si hubiéramos tenido un juez que hubiera sido imparcial, como lo reclamamos siempre, sin lugar a duda este caso ya se hubiera archivado. ¿Qué sucede si el Tribunal Constitucional decide que en efecto ese delito no existía antes de fines del año 16 y que en consecuencia no puede haber imputación por los cargos que la Fiscalía ha formulado? ¿Cómo continúa la investigación? No es que ya no puede continuar. Nada. No, nada. Exacto, porque estaría reparando la afectación a un derecho. Si eso no era delito, obviamente no lo va a hacer tampoco, porque los hechos son 2011-2016. No se investiga más ni siquiera como falta administrativa que usted ha reconocido. Será la cuestión, el ente electoral en todo caso, de analizar esa viabilidad. Pero lo cierto es, si es que la Fiscalía hubiera actuado debidamente desde un inicio y hubiera actuado de manera correcta, no con este afán de que siempre tiende, y esto yo lo voy a decir de manera muy clara, y porque ayer también nuevamente lo volvimos a escuchar, un tema político, don Fernando. Ayer, ¿por qué tener que, por ejemplo, poner el tema de la salita del zinc? Vizcarra dice eso, Pedro Castillo dice eso, Toledo es que ¿sabe a qué se debe, don Fernando, eso? Todos dicen claro, es político, que lamentablemente eso se debe a que el Ministerio Público, no todos, porque hay que destacar que hay correctos fiscales, tienen un discurso político. Discurso político. Pero por supuesto. Están investigando delitos. Pero no tienen que tener un discurso político. Su discurso tiene que ser estricta y netamente jurídico. Lo que veo es que han hecho investigaciones a todas las tendencias políticas y sensibilidades de este país. No, tendría que tener varios discursos políticos a la vez. No. Me estoy refiriendo al discurso comunicativo en las alegaciones de carácter político. Yo no estoy diciendo que no investiguen. Cuando expone los argumentos el fiscal en el momento durante la audiencia. No es la primera vez. ¿Cómo quedan, en el caso de que, siguiendo la línea de análisis de Fernando, el Tribunal Constitucional decide, procédase al archivamiento del caso? ¿Cuál es el impacto que tiene esto en otras investigaciones del caso Lavallato que resultan a todas luces evidentes? Por ejemplo, le vuelvo a decir, ya hay una condena en primera instancia al expresidente Ollanta Humala. ¿Esa condena se revertiría? Pues bueno, primero que es una sentencia en primera instancia y en mayoría. Ni siquiera es de manera unánime. Por eso le hago la pregunta. Había un voto discrepante. Más allá de las diferencias entre cada caso, lo que debiera de corresponder ahí, como en muchos otros casos, porque ayer el señor fiscal dio un recital de todos los casos, es analizar las particularidades de cada uno. Ojo, que en el caso de la señora Fujimori, ella no ha sido gobierno ni los actos tienen implicancia. Bueno, pero lo que se le atribuye al señor Ollanta Humala es lo mismo en este caso, haber recibido dineros, ¿no?, de procedencia dudosa durante la campaña electoral, no cuando era presidente, sino durante la campaña para financiamiento de campaña. Tendrá que analizarse caso por caso y sin duda alguna, si es que el criterio es el mismo, pues también tendrá que respetarse. O sea, hay que hacer un análisis caso individual por imputación individual. Yo no sé, en estricto, por ejemplo, cómo ha configurado de manera en todo el delito de lavado de activos, eso es un delito proceso en el caso del señor Humala, en el caso de la señora Villarán, en el caso de todos los demás. Había que analizarlo. Pero en particular, el caso Lavallato, digamos, al margen de las diferencias, tiene como fondo o como hilo conductual, digamos, como el elemento clave, digamos, ¿no? Es el tema de Odebrecht, cómo operó Odebrecht en el Perú, cómo intentó corromper o cómo intentó penetrar a la clase política a través de financiamiento para luego beneficiarse cuando esas fuerzas políticas llegaran al gobierno. En el caso de la señora Fujimori ella nunca llegó, pero en el caso de otros sí llegaron. Por eso la política de Odebrecht era, ponemos un poco en cada uno, apostamos a todos en la carrera para ver
que igual el que gane nos ayude. Le dejo la reflexión macro, digamos, en torno a este caso. Debemos cumplir con una pausa y luego regresamos con la respuesta o el análisis que hace a partir de esta pregunta la doctora Juliana Loza, 9:20. Son las 9:24, estamos conversando con la abogada Juliana Loza Ábalos, quien ayer ejerció la defensa técnica de Keiko Fujimori ante el Tribunal Constitucional, que ha recibido un recurso de habeas corpus para que se rechace la imputación hecha contra Keiko Fujimori y otras personas por un delito que, según la causa que defiende la señora Loza, no existía hasta antes de fines del 16, que es el lavado de inactivos bajo la modalidad de ingreso de dinero negro a una campaña electoral. Y había quedado planteada una pregunta de Mávila Huertas, que le dio usted tiempo para que pudiera contestar con serenidad. Si quiere recordarle la pregunta, Mávila, a la señora Juliana. No, me refería, claro, a que el fondo del caso Lavallato, más allá de los matices que tenga cada una de las imputaciones particulares, tiene que ver con el hecho de que había una empresa que en 2016 admite financiamiento de campaña con el objetivo de poder beneficiarse en caso la fuerza política a la que apoyaban llegara al poder, ¿no? Eso es la línea que atraviesa todos los casos. Por eso le decía yo cómo el archivamiento de una investigación de esta naturaleza podría repercutir, digamos, en lo que ha sido un escándalo continental, no solamente en el Perú. Sí, a ver, primero hay que empezar en traer a consideración un dato no menos importante. En el caso de Odebrecht, ellos no han aceptado en ninguna parte el acuerdo o actos referidos al lavado de activos. O sea, porque si no, por demás también estuvieran comprendidos y no lo están, y nunca lo han estado. En segundo lugar, recuerden que al inicio, cuando empezó todo esto, ni siquiera formaban parte de las declaraciones referidas a lo que es fuerza popular. Y si el mínimo común en todo esto es la simple recepción del aporte, pues bueno, tendrá que repararse los derechos afectados, en este caso la señora Fujimori. El error, en este caso, una vez más, ha sido de parte del Ministerio Público, que no ha sabido construir una tesis de investigación correcta. Yo insisto, para los que fueron gobierno y tuvieron un cargo público, si es que hubieran hecho una tesis de imputación debida y correcta y no un afán, nuevamente, más allá que a don Fernando no le guste, político, obviamente hubiera merecido mejor destino investigativo. Bueno. Por otra parte, oí al magistrado César Ochoa preguntarle al fiscal Pérez directamente si podía afirmar categóricamente que la imputada recibió dinero de la corrupción y que conocía las operaciones de Odebrecht. Y el fiscal José Domingo Pérez, que repito lo que ha dicho César a mí, a usted no le gusta, contestó: no solamente lo puedo afirmar, que sí se recibió dinero de la corrupción y que conocía las operaciones de Odebrecht, sino que si ustedes me lo permiten y no mandan este caso al archivo, cosa que el Tribunal Constitucional puede hacer, lo puedo demostrar y probar ante un juez penal. ¿Qué le contesta usted al fiscal José Domingo Pérez, con el que viene lidiando desde hace varios años? Mire, algo muy simple. Si no lo ha podido hacer durante 10 años, no lo va a poder hacer en adelante. Ya la investigación la acabó. Él mismo la acabó el 11 de marzo del 2021. Ya no puede gestar nuevos actos. Acabó con una acusación. No, sí. La acabó abruptamente, 11 de marzo de 2021 a las 4:30 de la mañana, estando pendiente durante 2 meses con calendario programado de diligencias diversas e incluso diligencias en el extranjero ordenadas por el juez, y a las 4 horas presentó una acusación que hoy en día le fue declarada nula porque le fue devuelta 19 veces por múltiples y graves errores cuando no afectaciones a derechos. Si el señor dice que va a aprobar, yo pregunto, ¿cómo lo va a aprobar aquello que no ha logrado establecer mínimamente en razón de indicio durante casi 10 años, don Fernando? Que va a aprobar supuestamente... Ayer dijo algo muy grave. Yo aprovecho su pregunta para decir, porque mencionó la declaración supuestamente que habría dado el excongresista Reyardo, de que no, que me dijeron que los señores del Partido Fujimorista me dijeron, me presionaron o algo así, dijo, para beneficiar a Odebrecht. Cuando el señor Reyardo, don Fernando, va a la Fiscalía en el 2018 a declarar, le preguntan respecto a una supuesta declaración que habría dado en un medio de comunicación, que mejor no lo menciono, pero que usted lo tiene en su mesa, y en la cual le dice, usted aquí dice esto, usted ha declarado, dice, yo no recuerdo haber declarado esto. Y textualmente le responde al fiscal, yo no recibí presión alguna de ningún partido político. ¿Y Reategui, congresista que era de Fuerza Popular, qué es lo que ha declarado él? Que
Bueno, él era en un inicio testigo protegido. Lo único que ha declarado supuestamente es que vio el tema que se iban a realizar aportes. Nunca llegó a probar absolutamente nada. Su declaración es meramente un ¿Cuándo dicho. debe pronunciarse el Tribunal Constitucional? Y pues bueno, nosotros esperamos que lo hagan en los próximos días, cuando no semanas, Mavi. Recuerda que la audiencia aquí inicial fue en mayo. Han pasado 3 meses, ¿no? Esta audiencia fue a petición del fiscal que pidió en este caso el uso de la palabra y bueno, el tribunal tuvo bien concederlo, yo creo que fue lo correcto, para que escuche ambas partes. Y ¿Hay un plazo máximo para esto? Bueno, por lo general demoran 30 días por ahí, ¿no? Pero insisto, ya estamos con el plazo desde mayo. Correcto. Muchas gracias por su presencia, abogada Juliana Loza, repito, la abogada defensora de Keiko Fujimori, en la causa que se está viendo por un recurso de habeas corpus presentado ante el Tribunal Constitucional. Son las 9:29, nos vamos a la pausa de la media hora y despedimos a la señora Loza esperando que regrese. Encantada. Cuando el Tribunal Constitucional se haya pronunciado. Cuando me Tenemos invite. antes información.